Un leve movimiento entre la nieve, casi imperceptible. Un respiro contenido y el vapor apenas visible en el aire gélido. A través de la mira telescópica, un ojo azul estudia a su objetivo a más de 800 metros de distancia. El dedo en el gatillo no tiembla pese a las temperaturas bajo cero. El corazón late a ritmo constante, pausado. Un soldado soviético, sin saberlo, vive sus últimos segundos mientras ajusta su posición en un puesto de observación. Y de repente, el silencio vuelve a reinar en el campo de batalla. Para cuando el eco del disparo llega a oídos del pelotón soviético, su camarada ya está muerto. No han visto de dónde vino la bala. No verán al tirador. Solo quedan con el miedo paralizante de saber que en algún lugar, invisible entre la nieve y el bosque, acecha la muerte personificada. Matthaus Eisenhower, el francotirador más letal de la Wehrmacht. Esta es la historia de un joven de los Alpes austríacos que, con apenas 20 años, se convirtió en el francotirador más mortífero del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, con 345 eliminaciones confirmadas. Un hombre con una habilidad extraordinaria que lo llevó a recibir condecoraciones de manos del mismo Hitler, pero cuya vida tomaría un giro trágico cuando el régimen que lo encumbró como héroe decidió convertirlo en mártir. Los Alpes tiroleses, Austria, mediados de los años 1920. En esta región agreste y montañosa nació Matthaus Eisenhower el 23 de diciembre de 1924, en el pequeño pueblo de Brixen im Tale. Hijo de una familia humilde de campesinos, Matthaus creció en un entorno donde la caza no era un deporte sino una necesidad para complementar la dieta familiar. En esas montañas, aprender a disparar no era opcional, explica el historiador militar Franz Kurowski, quien entrevistó a varios veteranos alemanes de élite. Para las familias pobres del Tirol, un disparo desperdiciado significaba una boca vacía en la cena. Los niños aprendían a disparar con precisión absoluta desde muy temprana edad. El padre de Matthaus le regaló su primera carabina cuando apenas tenía 10 años. Era un arma vieja, con la culata desgastada por el uso de generaciones anteriores. Pero en las manos del joven Eisenhower, esa simple herramienta se transformaría en un instrumento de precisión inquietante. Los cazadores tiroleses tienen una larga tradición de excelencia como tiradores, comenta el Dr. Thomas Miller, historiador especializado en la región del Tirol. Desde las guerras napoleónicas, cuando los cazadores tiroleses infligieron graves bajas a las tropas francesas gracias a su puntería excepcional, esta región ha producido algunos de los mejores tiradores de Europa. El joven Matthaus pronto demostró tener un don natural. Con apenas 12 años, podía acertar a pequeñas presas en movimiento a distancias que sorprendían incluso a cazadores experimentados. Sus vecinos recuerdan que raramente fallaba un tiro. Tenía una capacidad innata para calcular distancias, compensar el viento y anticipar el movimiento, explica Anton Weber, un vecino de Brixen que conoció a Eisenhower antes de la guerra. Muchos decían que tenía un ojo de águila, pero era más que eso. Entendía intuitivamente la balística antes de conocer siquiera la palabra. La vida tranquila de Matthaus cambiaría drásticamente con la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi en 1938, el Anschluss. Lo que había sido una pequeña comunidad rural austríaca se convirtió en parte del Tercer Reich. Para un joven que apenas entraba en la adolescencia, el cambio trajo consigo una nueva realidad que pronto definiría su destino. La juventud de Brixen, como la de toda Austria, fue rápidamente incorporada a las juventudes hitlerianas. Para Matthaus, como para muchos jóvenes rurales de recursos limitados, las nuevas estructuras ofrecían oportunidades que antes parecían inalcanzables. Educación, entrenamiento, un sentido de pertenencia y propósito. No debemos olvidar el contexto, advierte la doctora María Schneider, historiadora austríaca. Para muchos jóvenes de zonas rurales empobrecidas, el régimen nazi aparecía inicialmente como una fuerza positiva que traía modernización, trabajo y un futuro mejor. La indoctrinación era sutil pero constante, especialmente para adolescentes impresionables. En los campos de entrenamiento de las juventudes hitlerianas, las habilidades de tiro de Eisenhower no pasaron desapercibidas. Rápidamente se destacó en las competiciones de tiro, estableciendo récords que dejaban atónitos a sus instructores. Sus registros de competición muestran una precisión casi sobrenatural, señala el historiador militar Wolfram Kessler. En un campo de entrenamiento en Innsbruck en 1940, acertó 30 de 30 disparos en un blanco del tamaño de una cabeza humana a 300 metros. Los instructores pensaron inicialmente que había algún error en la puntuación. A medida que la guerra se intensificaba y la demanda de soldados aumentaba,
la Alemania nazi redujo progresivamente la edad de reclutamiento. En 1942, con apenas 18 años, Matthaus Eisenhower fue llamado a filas. Su excepcional habilidad con las armas determinó inmediatamente su destino en el ejército alemán. El entrenamiento básico de Eisenhower fue breve pero intenso. Sus superiores reconocieron rápidamente su potencial como tirador de élite y lo recomendaron para el entrenamiento especializado de francotiradores en la escuela de Seetaler-Alpe, en la actual Austria. La escuela de francotiradores alemana era increíblemente selectiva, explica el coronel retirado Hans Müller, historiador militar. De cada 1000 reclutas con buena puntería, quizás 10 eran seleccionados para entrenamiento de francotirador. De esos 10, tal vez 3 completaban el entrenamiento con éxito. Eisenhower no solo lo completó, sino que estableció nuevos estándares. El entrenamiento de francotirador alemán era notablemente diferente del de otras naciones. Mientras los soviéticos priorizaban la cantidad sobre la calidad, entrenando rápidamente a tiradores competentes para satisfacer la demanda masiva del frente, los alemanes invertían meses en crear verdaderos maestros del tiro de precisión. El curso duraba entre 4 y 6 meses, detalla Müller. Comenzaba con teoría balística avanzada, como calcular la caída de la bala según la distancia, compensación por viento, incluso ajustes por temperatura y altitud. Luego pasaban a tiro práctico a distancias progresivamente mayores, primero en condiciones ideales y después en situaciones cada vez más complejas. Pero el entrenamiento iba mucho más allá de simplemente disparar bien. Los francotiradores alemanes recibían instrucción exhaustiva en camuflaje, infiltración, supervivencia y quizás lo más importante, paciencia. Un buen francotirador podía permanecer inmóvil durante 12 horas o más, explica Kurovsky. Aprendían a controlar no solo su respiración y pulso, sino incluso a reducir voluntariamente su metabolismo para minimizar la condensación de su aliento en climas fríos. Dominaban el arte de la invisibilidad. Para Eisenhower, este entrenamiento especializado perfeccionó habilidades que ya poseía naturalmente. Su experiencia como cazador en las montañas le había enseñado a moverse silenciosamente, a leer el terreno, a predecir el comportamiento de su presa. La principal diferencia ahora era que su objetivo ya no eran ciervos o conejos. En este punto, debemos detenernos para entender el arma que se convertiría en una extensión del propio Eisenhower, el rifle Karabiner 98K con mira telescópica ZF-42. El Mauser Karabiner 98K era el rifle estándar de la infantería alemana durante la Segunda Guerra Mundial, pero la versión para francotirador era algo especial. Cada rifle era seleccionado individualmente por su excepcional precisión de fabricación y luego modificado extensamente. El K98K para francotirador no era simplemente un rifle con una mira añadida, aclara Michael Eidler, experto en armamento de la Segunda Guerra Mundial. Era un instrumento de precisión meticulosamente ajustado. El cañón era probado con diferentes lotes de munición para encontrar la combinación óptima. El mecanismo de disparo era refinado para reducir la presión necesaria en el gatillo. Incluso la culata era tratada específicamente para minimizar la expansión o contracción por humedad. La pieza clave era la mira telescópica ZF-42, Zielfernrohr 42, con un aumento de 4x que revolucionó el alcance efectivo del francotirador. Anteriormente, los disparos más allá de 600 metros eran considerados excepcionales. Con esta combinación, tiradores de élite como Eisenhower podían acertar objetivos a más de 1000 metros en condiciones favorables. La mira ZF-42 tenía un sistema de retícula revolucionario, continúa Eidler. Incluía marcas de miliradian que permitían al tirador calcular con precisión la compensación por distancia. También tenía ajustes para elevación y deriva lateral que podían ser configurados con extrema precisión. Para Matthaus, su rifle no era simplemente un arma. A lo largo de su servicio, llegaría a conocer cada milímetro de su K98K, cada peculiaridad de su comportamiento bajo diferentes condiciones. Como muchos francotiradores, desarrolló un vínculo casi místico con su rifle. En octubre de 1943, tras completar su entrenamiento, el ahora Gefreiter, cabo, Matthaus Eisenhower fue destinado al Frente Oriental, específicamente al tercer batallón del 144º Regimiento de la Tercera División de Montaña. Para entonces, la guerra ya había cambiado su cariz. La invasión de la Unión Soviética, iniciada en junio de 1941 con espectaculares avances alemanes, se había convertido en una brutal guerra de desgaste. Eisenhower llegó a un frente donde Alemania ya había empezado a perder la iniciativa estratégica.
Tras la decisiva derrota en Stalingrado y la fallida ofensiva de Kursk, el ejército alemán se veía progresivamente empujado hacia el oeste por la implacable máquina de guerra soviética. Cuando Eisenhower comenzó su servicio como francotirador, la Wehrmacht ya estaba a la defensiva, explica el Dr. Klaus Wagner, historiador militar. Esto es significativo porque determinó profundamente su rol táctico. A diferencia de la fase ofensiva de la guerra, donde los francotiradores avanzaban con las tropas de asalto, ahora su misión principal era retrasar el avance soviético, sembrar miedo y confusión, y eliminar objetivos de alto valor. El primer invierno de Eisenhower en el frente fue brutal. El barro del otoño dio paso pronto a las temperaturas extremas del invierno ruso. Para un tirador formado en los Alpes, las condiciones no eran del todo desconocidas, pero la escala del frente oriental y la intensidad del combate representaban un desafío completamente nuevo. Las condiciones en el frente oriental eran apocalípticas, describe Wagner. Temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados, suministros insuficientes, enfermedades, y un enemigo cada vez más numeroso y mejor equipado. Para los francotiradores, esto planteaba problemas técnicos enormes. El frío extremo afectaba la balística, los mecanismos se congelaban, y las miras telescópicas podían empañarse fatalmente. Fue en estas condiciones extremas donde Eisenhower comenzó a forjar su leyenda. Sus primeras semanas fueron de adaptación, aprendiendo a aplicar su entrenamiento en el caos real de la guerra. Pero pronto, sus superiores notaron algo excepcional en el joven tirador. Un informe de su comandante de compañía fechado en diciembre de 1943 señala: el Gefreiter Eisenhower muestra una habilidad fuera de lo común. En su primera misión independiente, eliminó a 4 observadores enemigos a distancias superiores a 600 metros. Demuestra una calma excepcional bajo fuego y un instinto natural para seleccionar posiciones indetectables. Estas primeras eliminaciones confirmadas fueron solo el comienzo. A medida que Eisenhower ganaba experiencia, su efectividad aumentaba exponencialmente. Desarrolló una metodología propia que combinaba las técnicas aprendidas en la escuela de francotiradores con sus instintos de cazador alpino. A diferencia de otros francotiradores alemanes famosos como Joseph Sepp Eierberger, que preferían posiciones elevadas, Eisenhower raramente disparaba desde altura, explica Kurowski. Prefería posiciones a nivel del suelo, a menudo en depresiones naturales del terreno. Esto reducía su silueta y, crucialmente, hacía que sus disparos fueran más difíciles de ubicar para los equipos de contrafrancotradores soviéticos. Otra característica distintiva era su paciencia sobrehumana. Eisenhower podía pasar días enteros estudiando un sector antes de tomar posición. Memorizaba rutas de patrulla, horarios de cambio de guardia y puntos de concentración enemigos. Solo cuando tenía un conocimiento completo del área, seleccionaba meticulosamente su escondite y objetivos. En sus notas personales, que fueron capturadas por los soviéticos, Eisenhower escribió algo revelador, comenta la historiadora Schneider. Un francotirador impaciente es un francotirador muerto. La prisa mata 2 veces, primero a ti, luego a tus camaradas que dependían de ti. Esta filosofía guió toda su aproximación al combate. El método operativo típico de Eisenhower involucraba infiltrarse en su posición durante la noche, a menudo arrastrándose cientos de metros en territorio controlado por el enemigo. Utilizaba técnicas avanzadas de camuflaje, adaptándolas meticulosamente al terreno. En invierno, se cubría completamente de nieve, dejando solo una pequeña abertura para la mira del rifle. En verano, incorporaba vegetación local a su gilet suit, traje de camuflaje. Lo más impresionante era su disciplina, señala Müller. Hay informes de que permanecía absolutamente inmóvil durante más de 15 horas seguidas. Ni siquiera para satisfacer necesidades básicas. Controlaba conscientemente cuánto bebía para no tener que orinar durante la misión. Esta disciplina casi sobrehumana es lo que lo mantuvo con vida mientras otros francotiradores eran descubiertos y eliminados. A medida que su cuenta de eliminaciones crecía, también lo hacía su reputación. Para mediados de 1944, su nombre ya era conocido no solo en su unidad sino en todo el sector del frente donde operaba. Los comandantes comenzaron a solicitar específicamente sus servicios para operaciones especialmente difíciles. Un informe de operaciones fechado en julio de 1944 describe una misión particularmente notable. El francotirador Eisenhower fue desplegado para neutralizar un puesto de observación artillero soviético que había estado dirigiendo fuego de precisión sobre nuestras posiciones.
La posición enemiga estaba excepcionalmente bien camuflada y a 840 metros de nuestras líneas. Después de 8 horas de observación, Eisenhower identificó y eliminó a los 3 observadores en rápida sucesión, silenciando la posición y permitiendo que nuestras fuerzas se reagruparan sin sufrir más bajas. Con cada misión exitosa, Eisenhower refinaba sus técnicas y expandía su conocimiento táctico. También comenzó a entrenar a otros tiradores, compartiendo sus métodos con un pequeño grupo de francotiradores de élite dentro de su unidad. Esta transferencia de conocimiento multiplicó su efectividad, creando lo que algunos oficiales llamaban la escuela Eisenhower de tiro de precisión. Pero más allá de la técnica y la táctica, ¿quién era realmente Matthaus Eisenhower como persona? ¿Cómo afrontaba psicológicamente el acto de matar con tal precisión y frecuencia? Ernst Kaltenbrunner, uno de los pocos compañeros de su unidad que sobrevivió a la guerra y fue entrevistado en los años 1970, ofrece algunas pistas. Eisenhower nunca hablaba de sus muertes o víctimas. Se refería a ellas como eliminaciones o simplemente trabajos completados. Mantenía una distancia emocional notable. Fuera de servicio, era sorprendentemente tranquilo, casi introvertido. No alardeaba como otros. De hecho, cuando otros hablaban de sus hazañas, él solía abandonar la conversación. Esta disociación emocional era común entre francotiradores efectivos, una necesidad psicológica para sobrellevar la naturaleza íntima de su trabajo. A diferencia de otros soldados que raramente veían claramente a quienes mataban, los francotiradores observaban detalladamente a sus objetivos, a veces durante horas, antes de apretar el gatillo. El francotirador experimenta una paradoja moral única, explica el Dr. Franz Weber, psicólogo especializado en trauma de combate. Por un lado, debe deshumanizar a su objetivo para poder eliminarlo. Por otro, debe reconocer profundamente su humanidad para predecir su comportamiento. Esta tensión puede ser psicológicamente devastadora si no se maneja adecuadamente. En el caso de Eisenhower, según los pocos testimonios disponibles, su mecanismo de afrontamiento parecía ser una compartimentación rigurosa. Mientras estaba en misión, se transformaba completamente, convirtiéndose casi en una extensión mecánica de su rifle. Fuera de misión, intentaba mantener algún vestigio de normalidad, escribiendo cartas a casa y manteniendo pequeñas rutinas personales. A medida que la guerra avanzaba y la situación alemana se deterioraba, el papel de francotiradores como Eisenhower se volvió cada vez más crucial. Con la Wehrmacht perdiendo superioridad numérica y material, la capacidad de infligir bajas selectivas con mínimo gasto de recursos se volvió estratégicamente invaluable. En 1944, con Alemania claramente perdiendo la guerra, la directiva táctica para francotiradores cambió sutilmente, explica Wagner. Ya no se trataba solo de eliminar oficiales y operadores de radio enemigos. Ahora la misión incluía un componente psicológico explícito: sembrar terror y romper la moral soviética. Los francotiradores de élite como Eisenhower eran desplegados específicamente para crear zonas de muerte donde ningún soldado soviético se sintiera seguro. Esta nueva dimensión de guerra psicológica tuvo un impacto significativo en el avance soviético en ciertos sectores. Los informes de inteligencia capturados muestran que algunas unidades soviéticas desarrollaron un miedo específico a ciertos francotiradores alemanes, Eisenhower entre ellos. Un informe soviético capturado advierte: el sector ocupado por la Tercera División de Montaña alemana debe abordarse con extrema precaución. Informes consistentes indican la presencia de francotiradores de élite que han causado numerosas bajas entre oficiales y personal de comunicaciones. Se recomienda movimiento solo bajo cobertura de humo o durante la noche. Para entonces, la cuenta de eliminaciones confirmadas de Eisenhower había superado las 200. Su precisión letal, combinada con su aparente invulnerabilidad, había sobrevivido mucho más que la esperanza de vida promedio de un francotirador en el frente oriental, comenzó a llamar la atención de los altos mandos. En agosto de 1944, Eisenhower fue promovido a Unterfeldwebel, sargento, y transferido brevemente a una unidad de entrenamiento de francotiradores para compartir sus técnicas. Este respiro del frente fue breve pero significativo, pues le permitió sistematizar muchas de sus innovaciones tácticas. El manual de entrenamiento revisado para francotiradores de 1944 incluye varias técnicas atribuibles directamente a Eisenhower, señala Müller. Particularmente notable es la sección sobre selección de posición y camuflaje en terreno nevado, que revolucionó las tácticas alemanas durante las batallas invernales de 1944 a 45.
Pero el destino de Matthaus-Eisenhower estaba inevitablemente ligado al frente. A medida que la guerra entraba en sus fases finales y cada soldado experimentado se volvía invaluable, fue enviado nuevamente a la primera línea a finales de 1944. Lo que no sabía era que su leyenda había llegado a los oídos del mismo Führer, y que este interés tendría consecuencias tanto gloriosas como potencialmente fatales para el joven francotirador de los Alpes. Tras su breve periodo como instructor, Eisenhower regresó al combate en un momento crítico. El ejército rojo avanzaba implacablemente, y las fuerzas alemanas retrocedían en casi todos los sectores. Cada día, la presión aumentaba, y con ella, la demanda de las habilidades especiales de francotiradores de élite como él. El último año de la guerra en el este fue brutalmente intenso para los francotiradores alemanes, explica el Dr. Wagner. Con sus unidades constantemente a la defensiva, operaban a menudo en tierra de nadie o incluso tras las líneas soviéticas. Su misión era clara: retrasar el avance enemigo eliminando oficiales, operadores de radio, tripulaciones de armas pesadas y cualquier otro objetivo de alto valor. Fue durante estos meses finales cuando Eisenhower alcanzó el pico de su efectividad. Entre octubre de 1944 y abril de 1945, acumuló más de 200 eliminaciones confirmadas, elevando su total a 345. Esta cifra no solo lo convirtió en el francotirador más letal de la Wehrmacht, sino en uno de los más efectivos en la historia del combate moderno. El Feldwebel, sargento mayor, Kurt Schumann, uno de sus oficiales al mando, escribió en un informe: la efectividad de Eisenhower ha alcanzado niveles que desafían la comprensión. Su capacidad para operar independientemente tras las líneas enemigas durante días, localizar objetivos de alta prioridad y eliminarlos con precisión perfecta, supera cualquier estándar previo. En una sola operación de 3 días en el sector de Vitebsk, neutralizó a 17 oficiales soviéticos, paralizando efectivamente el mando enemigo en ese sector durante 48 críticas horas. Estas hazañas extraordinarias ocurrían en un contexto cada vez más desesperado. A finales de 1944, la guerra estaba claramente perdida para Alemania, aunque la propaganda nazi seguía prometiendo victorias milagrosas y armas secretas que cambiarían el curso del conflicto. Para comprender completamente la historia de Eisenhower, debemos contextualizar sus logros en esta fase final de la guerra, advierte la historiadora Schneider. El régimen nazi necesitaba desesperadamente héroes que mantuvieran viva la moral, tanto en el frente como en la población civil. Los francotiradores excepcionales como Eisenhower resultaban ideales para este propósito propagandístico. Sus hazañas individuales podían celebrarse incluso cuando las batallas mayores se perdían. Esta dinámica explica lo que sucedió a continuación. En abril de 1945, con el Tercer Reich colapsando por todos los frentes, Adolf Hitler condecoró personalmente a Matthaus-Eisenhower con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las más altas condecoraciones militares alemanas. La ceremonia tuvo lugar en Berlín, en un búnker de la Cancillería del Reich, describe Kurowski, basándose en testimonios de testigos presenciales. Hitler ya estaba visiblemente deteriorado, con temblores evidentes y un aspecto envejecido. Sin embargo, insistió en realizar la ceremonia con toda la pompa posible, dadas las circunstancias. Eisenhower y otros condecorados fueron llevados ante él. El Führer le entregó personalmente la Cruz de Caballero, elogiando su inquebrantable valor y excepcional servicio al Reich. Fotografías de esta ceremonia fueron inmediatamente distribuidas tanto en el frente como en la retaguardia. La imagen de Hitler condecorando al joven francotirador austríaco apareció en periódicos y noticieros. El mensaje propagandístico era claro: incluso en estos momentos oscuros, guerreros excepcionales como Eisenhower seguían luchando y venciendo. Para el joven de 21 años, este reconocimiento representaba tanto un honor como una pesada carga. Según testimonian sus compañeros, Eisenhower recibió la condecoración con una mezcla de orgullo profesional y creciente inquietud sobre el curso de la guerra. Karl Reichmann, un compañero de su unidad que sobrevivió a la guerra, recordaría: cuando Eisenhower regresó de Berlín con la Cruz de Caballero, nos reunimos para celebrar. Pero él estaba extrañamente sombrío. Nos dijo: «Vi Berlín. Está acabado. Todo está acabado». Creo que fue en ese momento cuando realmente comprendió que todas nuestras acciones, todas sus eliminaciones, no cambiarían el resultado final. Lo que Eisenhower no sabía entonces era que su condecoración tenía un propósito adicional dentro de la maquinaria propagandística nazi. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, había desarrollado una estrategia para los últimos meses de la guerra: crear mártires cuyas historias pudieran inspirar resistencia continua e incluso
potencialmente, un movimiento guerrillero posterior a la derrota. Los documentos internos del Ministerio de Propaganda revelan este cálculo cínico, explica la doctora Snyder. Goebbels escribió en su diario: necesitamos héroes que estén dispuestos a luchar hasta la muerte. Sus sacrificios, adecuadamente documentados y distribuidos, mantendrán viva la llama incluso después de nuestra derrota temporal. Tras recibir su condecoración, Eisenhower fue enviado de vuelta al frente, pero con órdenes modificadas. Ya no se le asignaban simplemente misiones basadas en necesidades tácticas. Ahora, sus operaciones tenían un componente propagandístico explícito. Las nuevas órdenes para Eisenhower, según documentos recuperados, eran inquietantemente específicas, señala Wagner. Debía operar más cerca de las líneas enemigas, tomar mayores riesgos, y permitir que sus misiones fueran documentadas por fotógrafos de propaganda cuando fuera posible. Esencialmente, estaban preparándolo para ser un mártir heroico cuya eventual muerte podría explotarse propagandísticamente. Aunque no hay evidencia de que Eisenhower comprendiera plenamente este plan, los testimonios sugieren que comenzó a sospechar que estaba siendo utilizado. Sus técnicas habituales de cautela extrema entraron en conflicto con las nuevas directivas que lo empujaban a acciones cada vez más arriesgadas. Otto Müller, otro francotirador que a veces operaba junto a Eisenhower, recordaría después: en una ocasión, nos ordenaron establecer posiciones a apenas 200 metros de un centro de mando soviético fuertemente custodiado. Era prácticamente una misión suicida. Matthaus argumentó contra el plan, insistiendo en que podíamos lograr los mismos objetivos desde una distancia mucho mayor con menos riesgo. El oficial lo reprendió severamente, mencionando su cruz de caballero y diciéndole que no era momento de cobardía. Vi algo cambiar en los ojos de Eisenhower ese día. Las misiones cada vez más peligrosas asignadas a Eisenhower contravenían los principios fundamentales del combate de francotirador, que priorizaban la supervivencia del tirador sobre las eliminaciones espectaculares. La doctrina alemana tradicional enfatizaba que un francotirador vivo con 10 eliminaciones era infinitamente más valioso que uno muerto con 100. Para abril de 1945, esta doctrina había sido efectivamente abandonada, explica Müller. La desesperación del régimen por historias heroicas de resistencia sobrehumana contra los soviéticos sobrepasó cualquier consideración táctica racional. Francotiradores condecorados como Eisenhower se convirtieron en piezas de sacrificio en un juego propagandístico que ya no podía ganarse militarmente. A pesar de las presiones y los riesgos crecientes, Eisenhower demostró una notable resiliencia. Adaptó sus tácticas para equilibrar las nuevas directivas con su instinto de supervivencia. Cuando era obligado a operar más cerca de las líneas enemigas, desarrolló técnicas de camuflaje aún más sofisticadas y rutas de escape meticulosamente planificadas. Los informes de operaciones de este periodo final muestran una evolución interesante, señala Kessler. Eisenhower comenzó a operar más frecuentemente con un asistente, generalmente otro francotirador experimentado. Esto contradecía su preferencia anterior por misiones en solitario, pero le proporcionaba tanto seguridad adicional como un testigo que podía reportar sus acciones si él no regresaba. Era una adaptación inteligente a su nueva y precaria posición. Esta fase final del servicio de Eisenhower coincidió con algunas de sus misiones más extraordinarias y técnicamente impresionantes. En marzo de 1945, durante la retirada alemana en Polonia, logró lo que muchos consideran su hazaña más notable. Según informes verificados por múltiples fuentes, Eisenhower eliminó a un comandante de batallón soviético a la asombrosa distancia de 1100 metros, describe Kurovsky. Las condiciones eran extremadamente desafiantes: viento lateral variable, temperatura bajo cero y visibilidad limitada por neblina matutina. Realizó el disparo desde una posición elevada, compensando magistralmente tanto la caída balística como la deriva por viento. El impacto desmoralizó tan profundamente a la unidad soviética que su avance se detuvo durante varias horas cruciales, permitiendo que unidades alemanas cercanas se retiraran ordenadamente. Este tipo de hazañas consolidaron su estatus casi mítico entre las tropas alemanas. Para los soldados ordinarios, sometidos a un constante retroceso y conscientes de la derrota inminente, historias como la de Eisenhower proporcionaban un raro destello de orgullo y esperanza. Los hombres hablaban de él como si fuera una especie de espíritu vengador, recuerda Reichmann. Decían: los rusos pueden tener 1000 tanques, pero nosotros tenemos a Eisenhower. Por supuesto, era un consuelo ilusorio. Ningún francotirador, sin importar cuán excepcional fuera, podía detener la marea de la guerra. Pero en esos momentos desesperados,
tales mitos tenían un poder real sobre la moral. A medida que se acercaba el fin de la guerra, la naturaleza del combate de francotirador en el frente oriental adquirió una dimensión aún más brutal y desesperada. El Ejército Rojo, que había sufrido enormemente bajo las habilidades de francotiradores como Eisenhower, desarrolló contramedidas cada vez más sofisticadas. Los soviéticos implementaron lo que llamaban cazadores de francotiradores, explica Wagner. Equipos especializados de sus propios francotiradores de élite, a menudo liderados por veteranos experimentados como Vasily Zaitsev, dedicados exclusivamente a localizar y eliminar a sus contrapartes alemanas. Utilizaban técnicas como señuelos elaborados, observadores múltiples, e incluso triangulación de sonido para localizar las posiciones desde donde operaban los francotiradores alemanes. Esta guerra de francotiradores dentro de la Guerra Mayor creaba un juego mortal de ajedrez, donde cada movimiento podía resultar fatal. A diferencia del combate convencional, donde la supervivencia a menudo dependía tanto de la suerte como de la habilidad, en este duelo de élite la más mínima ventaja en entrenamiento, equipamiento o táctica marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Sabemos que los soviéticos conocían específicamente a Eisenhower, continúa Wagner. Comunicaciones soviéticas interceptadas mencionan a un fantasma tirolés operando en su sector, y ofrecían recompensas especiales a quien pudiera eliminarlo. Al menos 3 equipos de cazadores de francotiradores soviéticos fueron enviados específicamente tras él, según documentos de posguerra del archivo militar soviético. Esta fama tenía consecuencias contradictorias para Eisenhower. Por un lado, lo convertía en un objetivo prioritario para el enemigo. Por otro, su reputación a veces jugaba a su favor, creando un efecto psicológico que paralizaba sectores enteros simplemente por rumores de su presencia. Para contextualizar adecuadamente los logros de Eisenhower, es importante compararlo con otros francotiradores legendarios de la Segunda Guerra Mundial. Su total oficial de 345 eliminaciones confirmadas lo sitúa entre los más efectivos de la historia, aunque no es el récord absoluto. En términos de números puros, Simo Häyhä, el francotirador finlandés conocido como la Muerte Blanca, mantiene el récord con 542 eliminaciones durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética. Explica Kessler. Sin embargo, Häyhä operó en circunstancias muy diferentes, defendiendo su tierra natal, con excelente conocimiento del terreno, y durante un periodo relativamente corto de intensa actividad. En el lado soviético, francotiradores como Vasily Zaitsev, 225 eliminaciones confirmadas, e Iván Sidorenko, 500 eliminaciones reclamadas, alcanzaron fama similar. La Unión Soviética, a diferencia de Alemania, explotó activamente a sus francotiradores como herramientas propagandísticas desde el principio del conflicto. La gran diferencia entre los francotiradores soviéticos y alguien como Eisenhower estaba en cómo fueron utilizados propagandísticamente, señala la doctora Schneider. Zaitsev fue celebrado en tiempo real, con sus hazañas publicadas en periódicos del frente y su imagen promovida como modelo a seguir. Los soviéticos comprendieron desde el inicio el valor psicológico y propagandístico de los francotiradores heroicos. Los alemanes solo adoptaron este enfoque en las fases finales y desesperadas de la guerra. Esta diferencia es crucial para entender por qué Eisenhower, a pesar de sus extraordinarios logros, permaneció relativamente desconocido fuera de círculos militares especializados durante décadas después de la guerra. Para abril de 1945, la situación en el frente oriental era catastrófica para las fuerzas alemanas. Berlín estaba bajo asedio directo, y las unidades dispersas en el este luchaban desesperadamente por retirarse hacia el oeste, esperando rendirse a los británicos o estadounidenses en lugar de caer en manos soviéticas. La tercera división de montaña donde servía Eisenhower intentaba retirarse a través de Checoslovaquia. Fue durante esta caótica retirada cuando el destino finalmente alcanzó al fantasma tirolés. Los registros son fragmentarios sobre sus últimos días activos, advierte Wagner. Sabemos que siguió operando como francotirador hasta el último momento posible. Un informe del 28 de abril de 1945 menciona que eliminó a 3 oficiales soviéticos que dirigían un intento de flanqueo, permitiendo que un batallón alemán rompiera el cerco. Después de eso, hay un silencio de varios días en los registros. Lo que está confirmado es que el 6 de mayo de 1945, apenas 2 días antes del final oficial de la guerra en Europa, Mateusz Eisenhower fue capturado por fuerzas soviéticas cerca de Pilsen, en la actual República Checa. Su captura fue aparentemente fortuita, explica Kurovsky. No fue identificado inmediatamente como el legendario francotirador que tanto habían buscado. Según testimonios de compañeros prisioneros,
Eisenhower había destruido su documentación que lo identificaba como francotirador y había ocultado su cruz de caballero. Fue inicialmente procesado como un soldado ordinario de infantería. Esta precaución probablemente le salvó la vida. Los soviéticos tenían especial animosidad hacia los francotiradores enemigos, que habían causado tantas bajas entre sus oficiales. Muchos francotiradores alemanes capturados fueron ejecutados sumariamente o enviados a los campos más duros del sistema Gulag. Eisenhower fue enviado a un campo de prisioneros de guerra en Ucrania, donde permanecería por los siguientes 5 años. Las condiciones en estos campos eran brutales: trabajo forzado, raciones mínimas, enfermedades rampantes y altas tasas de mortalidad. Los registros soviéticos indican que estuvo en el campo 315, conocido por ser uno de los más severos para prisioneros alemanes, señala la doctora Schneider. Miles murieron allí de malnutrición, tifus y otras enfermedades. Que Eisenhower sobreviviera 5 años en estas condiciones demuestra la misma extraordinaria resiliencia que lo caracterizó como soldado. Durante su cautiverio, según testimonios de compañeros prisioneros, Eisenhower mantuvo un perfil deliberadamente bajo. Rara vez hablaba de su pasado como francotirador, y nunca alardeaba de sus logros. Esta discreción continuaría siendo una característica definitoria durante el resto de su vida. Finalmente, en 1950, como parte de una liberación general de prisioneros de guerra acordada entre la Unión Soviética y Austria, que había recuperado su independencia, Matthaus Eisenhower fue repatriado a su tierra natal. Tenía 26 años, habiendo pasado toda su juventud adulta primero en la guerra y luego en cautiverio. El hombre que regresó a Austria era, por todos los testimonios, muy diferente del joven que había partido a la guerra, comenta Reichmann, quien se reconectó con Eisenhower en los años 50. Era extremadamente reservado, casi taciturno. Había perdido peso, por supuesto, pero lo más notable era su mirada. Tenía los ojos de alguien que había visto demasiado. Las primeras experiencias de Eisenhower al regresar a Austria fueron difíciles, como para muchos veteranos. Austria, a diferencia de Alemania, había logrado cultivar exitosamente el mito de ser la primera víctima de Hitler, minimizando su propio papel entusiasta en el Tercer Reich. Esto creaba una atmósfera complicada para veteranos como Eisenhower, especialmente aquellos que habían recibido altas condecoraciones nazis. El Austria de posguerra no sabía qué hacer con sus veteranos condecorados, explica Miller. Por un lado, su servicio no podía ser completamente negado o denigrado sin ofender a miles de familias que habían perdido seres queridos. Por otro, celebrar abiertamente las hazañas militares bajo la bandera nazi era política y diplomáticamente imposible. El resultado fue una especie de amnesia selectiva oficial, donde estos hombres eran discretamente reintegrados a la sociedad civil, pero se esperaba que mantuvieran un silencio prudente sobre sus experiencias. Para Eisenhower, esta expectativa social de silencio coincidía perfectamente con su propia inclinación natural. Se estableció en su Tirol natal y encontró trabajo como carpintero, una profesión que le permitía trabajar mayormente en soledad, convirtiendo su precisión y paciencia a propósitos constructivos. Según vecinos y compañeros de trabajo, era extremadamente competente pero reservado, relata Kurovsky. Raramente hablaba de la guerra, y cuando lo hacía, era en términos generales, nunca sobre sus propias acciones. Construyó una vida deliberadamente ordinaria, casi como contrapeso a los años extraordinarios de su juventud. En 1954, Eisenhower se casó con una mujer local llamada María, y juntos tuvieron 2 hijos. Por todas las apariencias, llevó la vida tranquila y anónima que tantos veteranos anhelaban, lejos de los horrores que habían presenciado. El anonimato relativo de Eisenhower comenzó a disiparse en los años 1960, cuando historiadores militares occidentales empezaron a investigar sistemáticamente los archivos de la Wehrmacht. Su nombre emergió en documentos oficiales, junto con sus impresionantes cifras de eliminaciones y condecoraciones. Fue redescubierto, por así decirlo, por investigadores como Franz Kurovsky, que estaban documentando las experiencias de francotiradores alemanes, explica Wagner. Inicialmente, Eisenhower fue bastante reticente a ser entrevistado. A diferencia de algunos veteranos que buscaban activamente reconocimiento o incluso celebridad en la posguerra, él prefería claramente su privacidad. Esta reticencia, combinada con el clima político de la época, contribuyó a que su historia permaneciera relativamente oscura comparada con francotiradores soviéticos como Zaitsev, cuyas hazañas eran celebradas abiertamente en la Unión Soviética como parte de la narrativa heroica de la Gran Guerra Patriótica. En las pocas entrevistas que concedió,
Eisenhower se mostró notablemente modesto sobre sus logros y reacio a discutir detalles específicos. Una entrevista de 1985 con un historiador militar austríaco revela su actitud característica: simplemente hice lo que me entrenaron para hacer. No era diferente de cualquier soldado cumpliendo su deber. Las circunstancias me pusieron en una posición donde mis habilidades particulares eran útiles. Eso es todo. Esta aparente simplicidad ocultaba una realidad más compleja. Algunos psicólogos que han estudiado veteranos de élite sugieren que esta minimización puede ser un mecanismo de afrontamiento para lidiar con los complejos sentimientos asociados con haber matado a tantas personas, incluso en el contexto sancionado de la guerra. Los francotiradores enfrentan una carga psicológica única, explica el Dr. Weber. A diferencia de otros combatientes, conocen exactamente a cuántas personas han matado. No pueden esconderse en la ambigüedad de la batalla general. Esta precisión en el recuento de vidas tomadas puede ser extraordinariamente pesada de sobrellevar en tiempos de paz. Aunque Eisenhower nunca discutió públicamente ningún remordimiento o trauma, sus acciones hablan por sí mismas. Se dedicó a una vida de trabajo tranquilo, familia y comunidad. Deliberadamente se distanció de su pasado militar, rechazando invitaciones a reuniones de veteranos y ofertas para escribir memorias. Hay algo profundamente significativo en cómo eligió vivir después de la guerra, reflexiona la doctora Snyder. Un hombre que una vez fue celebrado por su capacidad para quitar vidas a grandes distancias, eligió pasar el resto de su existencia construyendo cosas con sus manos. Creando en lugar de destruir, viviendo lo más cerca posible de quienes lo rodeaban en lugar de a la distancia que una vez definió su vida. Matthaus Eisenhower falleció el 3 de octubre de 2004, a la edad de 79 años. Su obituario local lo describía simplemente como carpintero jubilado y veterano de guerra, sin mención de sus hazañas específicas o condecoraciones. Fue, hasta el final, fiel a la discreción que había definido su vida civil. ¿Por qué, entonces, la historia de Eisenhower permanece relativamente desconocida comparada con otros francotiradores famosos como Simo Aya o Vasily Zaitsev, a pesar de sus logros comparables o superiores? Hay varias razones para esta relativa oscuridad, explica Wagner. Primero, por supuesto, está su propia reticencia a publicitar sus experiencias. Mientras Zaitsev cooperó activamente con escritores soviéticos y permitió que su historia fuera utilizada propagandísticamente, Eisenhower activamente evitó la atención. Segundo, continúa, está la compleja relación de posguerra con la memoria militar alemana. Las hazañas de soldados alemanes, incluso aquellos sin afiliación ideológica fuerte con el nazismo, quedaron inevitablemente manchadas por asociación con el régimen bajo el cual sirvieron. Celebrar francotiradores soviéticos o finlandeses no conllevaba el mismo bagaje político. Finalmente, Wagner señala, la Guerra Fría jugó un papel significativo. Para Occidente, heroizar a un soldado que había matado a cientos de soviéticos era políticamente complicado en un momento de tensiones nucleares. Para el bloque oriental, Eisenhower era simplemente el enemigo. No encajaba limpiamente en ninguna narrativa conveniente de posguerra. En años recientes, con la distancia histórica y un interés renovado en las experiencias individuales de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Matthaus Eisenhower ha comenzado a recibir mayor atención entre historiadores militares y entusiastas de la historia. Lo que hace que su historia sea particularmente valiosa, argumenta Müller, es precisamente la complejidad moral y humana que representa. No era un fanático ideológico, sino un joven con una habilidad extraordinaria que fue arrastrado a circunstancias extremas. Cómo navegó esas circunstancias, tanto durante como después de la guerra, ofrece lecciones importantes sobre la naturaleza del deber, la supervivencia y la redención personal. En última instancia, la historia de Matthaus Eisenhower trasciende los simples recuentos de eliminaciones o los detalles técnicos de su oficio letal. Es una ventana a la complejidad moral de la guerra vista a través de la experiencia de alguien que la practicó en su forma más íntima y precisa. Al finalizar este recorrido por la vida del francotirador fantasma, quizás lo más revelador sea lo que eligió hacer cuando finalmente tuvo control sobre su propio destino. Dejar atrás la muerte y dedicarse silenciosamente a la vida. Construir en lugar de destruir. Crear un hogar en lugar de infiltrarse en territorios enemigos. Ver de cerca a quienes amaba, en lugar de observar a extraños a través de una mira telescópica. En ese simple pero profundo contraste entre el soldado que fue y el hombre en que se convirtió, quizás encontremos la verdadera lección de esta extraordinaria historia de guerra y paz. El rifle es solo una herramienta. El verdadero arma es el hombre que lo empuña. Esta frase,
atribuida a Matthaus Eisenhower en una de sus escasas entrevistas de posguerra, captura la esencia de lo que hizo al francotirador austríaco tan extraordinariamente efectivo. Más allá de la precisión mecánica o la calidad de su equipamiento, fue su comprensión profunda de la psicología, la paciencia sobrehumana y una intuición casi mística para leer el campo de batalla lo que lo elevó a la cima de su letal profesión. Para comprender plenamente el legado militar de Eisenhower y su lugar en la historia, debemos examinar más detalladamente las técnicas e innovaciones que lo hicieron tan excepcionalmente efectivo, y cómo éstas han influido en la doctrina moderna de francotiradores. Eisenhower desarrolló varias técnicas que eran revolucionarias para su época, explica el sargento mayor James Cartwright, instructor de francotiradores de las Fuerzas Especiales de EU y estudioso de la historia de esta especialidad militar. Particularmente notable fue su aproximación al camuflaje dinámico y su método para seleccionar posiciones basado en el análisis psicológico del comportamiento enemigo, no solo en consideraciones puramente físicas o balísticas. El concepto de camuflaje dinámico de Eisenhower involucraba adaptar constantemente su apariencia y posición durante una misión, en lugar de confiar en una única configuración de camuflaje. Mientras otros francotiradores de la época típicamente preparaban un traje de guille, camuflaje, específico para cada misión y permanecían en una posición fija, Eisenhower llevaba materiales adicionales que le permitían modificar su camuflaje sobre la marcha. Según informes de operaciones, llevaba varios tipos de vegetación local, telas de diferentes colores, e incluso pinturas, continúa Cartwright. Esto le permitía adaptarse a cambios en la luz, clima o terreno sin tener que regresar a su base. En una ocasión documentada, cuando una nevada inesperada cambió drásticamente el entorno durante una misión de 30 horas. Modificó su camuflaje en el sitio y continuó operando efectivamente mientras otros francotiradores habrían quedado peligrosamente expuestos. Esta adaptabilidad se extendía también a su selección de posiciones de tiro. Mientras la doctrina estándar enfatizaba ubicaciones elevadas con buen campo de visión, Eisenhower frecuentemente prefería posiciones a nivel del suelo, a veces incluso en depresiones del terreno. Era contraintuitivo, pero brillante, explica Kessler. Las posiciones elevadas ofrecen mejor visibilidad, pero también son más predecibles. Los contrafrancotradores soviéticos sabían buscar tiradores en campanarios, edificios altos, colinas. Eisenhower a menudo elegía posiciones en zanjas, entre arbustos bajos, o incluso en pequeños hoyos que excavaba. Desde estas posiciones, tenía un campo de tiro más limitado, pero era virtualmente indetectable. Otro aspecto distintivo de su técnica era lo que los instructores modernos llaman análisis de patrones de vida. Eisenhower pasaba días observando meticulosamente un área antes de tomar posición o disparar un solo tiro. Sus cuadernos de operaciones, parcialmente preservados en archivos militares alemanes, revelan una aproximación casi científica, señala Wagner. Registraba meticulosamente los horarios de cambio de guardia, rutas de patrulla habituales, dónde y cuando los soldados se reunían para fumar, qué puntos usaban repetidamente para observación. Esencialmente, construía un mapa temporal completo del comportamiento enemigo antes de seleccionar tanto sus posiciones como sus objetivos. En cuanto a la técnica de tiro propiamente dicha, Eisenhower era conocido por su disciplina respiratoria excepcional. Mientras el entrenamiento estándar de francotirador enseñaba a disparar durante la pausa natural entre exhalación e inhalación, él desarrolló la capacidad de extender esta pausa hasta 40 segundos, mucho más que el promedio. Esto le daba una ventana extraordinariamente amplia para seleccionar el momento perfecto de disparo, explica Cartwright. La mayoría de francotiradores tienen quizás 2 a 3 segundos de estabilidad óptima. Eisenhower podía mantener esa estabilidad perfecta durante 15 segundos o más, permitiéndole esperar condiciones ideales de viento o movimiento del objetivo. Otro factor crucial en su efectividad era su profunda comprensión de la balística práctica. Sin computadoras ni aplicaciones modernas, Eisenhower desarrolló un sistema mental para calcular complejas compensaciones por distancia, viento, temperatura y elevación. Sus cálculos mentales eran asombrosamente precisos, señala Eidler. Cuando los peritos balísticos modernos han recreado algunas de sus eliminaciones documentadas usando software balístico avanzado, encuentran que sus ajustes manuales coinciden casi perfectamente con lo que los programas informáticos recomendarían hoy. Tenía una intuición matemática natural para la física del vuelo de la bala. Esta combinación de habilidades técnicas, paciencia estratégica y adaptabilidad táctica hizo de Eisenhower un adversario particularmente temido y efectivo. Sus métodos han influido significativamente en la doctrina moderna de francotiradores, aunque a menudo indirectamente debido a la limitada documentación de sus técnicas específicas.
Para contextualizar adecuadamente los logros de Eisenhower, es importante examinar el impacto más amplio de los francotiradores en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo difería del papel que desempeñaban en otros teatros del conflicto. El frente oriental vio el uso de francotiradores a una escala sin precedentes, explica Wagner. Tanto alemanes como soviéticos desplegaron miles de francotiradores entrenados, elevando este tipo de guerra a un nivel nunca antes visto. Las condiciones únicas de este teatro, vastos espacios abiertos alternando con densos bosques y ruinas urbanas, operaciones durante inviernos extremos, y la naturaleza especialmente despiadada del conflicto, crearon el entorno perfecto para que los francotiradores tuvieran un impacto desproporcionado. Los soviéticos, en particular, desarrollaron un culto en torno a sus francotiradores, comenzando con su despliegue masivo durante la batalla de Stalingrado. Figuras como Vasily Zaitsev se convirtieron en héroes nacionales, celebrados en periódicos del frente y utilizados como poderosas herramientas propagandísticas para elevar la moral. La aproximación soviética era fundamentalmente diferente de la alemana, continúa Wagner. Los soviéticos entrenaban rápidamente a grandes cantidades de francotiradores con habilidades básicas pero efectivas. La Wehrmacht prefería invertir más tiempo creando francotiradores de élite como Eisenhower. Ambos enfoques tenían sus ventajas. Los soviéticos podían reemplazar rápidamente sus pérdidas, mientras que los alemanes tendían a tener francotiradores individualmente más letales. Esta diferencia reflejaba filosofías militares más amplias. El enfoque soviético priorizaba el efecto masivo y la producción en masa, mientras que el alemán enfatizaba la excelencia técnica y la habilidad individual. En el caso de los francotiradores, ambas filosofías demostraron ser efectivas en diferentes contextos. Un aspecto particularmente notable del impacto de los francotiradores en el frente oriental era el efecto psicológico que tenían sobre las tropas enemigas. Más allá de las bajas físicas que causaban, creaban un ambiente de miedo constante y tensión insoportable. Un francotirador como Eisenhower podía paralizar efectivamente una compañía entera sin disparar un solo tiro, explica el Dr. Weber. Simplemente la sospecha de su presencia hacía que los soldados temieran moverse, asomarse por las ventanas, o incluso encender cigarrillos. Este desgaste psicológico era a menudo más debilitante que las bajas reales. Informes de campos soviéticos capturados muestran el impacto de este terror. Un comandante de compañía escribió: «Los hombres están exhaustos nerviosamente. Temen moverse durante el día. 3 oficiales han sido eliminados esta semana por disparos de origen desconocido. La moral está severamente afectada. Solicitamos urgentemente equipo antifrancotirador y nuestros propios especialistas para contrarrestar esta amenaza». Esta guerra psicológica era especialmente efectiva contra oficiales y especialistas, que eran objetivos prioritarios para francotiradores como Eisenhower.